noches. Le damos la más cordial bienvenida a su programa médico Avances en Salud. Es una verdadera bendición poder iniciar un nuevo programa. Hoy hablaremos acerca de un tema popular, solicitado mucho a través del 9230 y también por pacientes y seguidores de Avances en Salud y en general de Televisión Educativa Nacional Canal 10. Las enfermedades de transmisión sexual hoy en día ya no son tanto un tabú y cada vez más las personas están buscando asistencia médica para poder tener una respuesta. Y algunos que siempre no falla la automedicación, las circunstancias, el día a día y las preguntas que los pacientes realizan, pero para eso está con nosotros un gran invitado, un gran médico ginecólogo y obstetra, con una gran trayectoria también, un médico muy práctico y con excelentes resultados en cada uno de sus pacientes. El doctor Juan Carlos Funes, que por cierto ya días no lo tenemos en Avances en Salud, pero esperamos estarlo teniendo con mayor frecuencia. Bienvenido, doctor, nuevamente. Muchas gracias, Eliana, es un placer estar aquí con ustedes una vez más para poder educar a nuestra gente que tanto necesitan de educación. Cuando nosotros hablamos de enfermedades de transmisión sexual, estamos llamando de las que antiguamente se llamaban enfermedades venéreas, que eran en aquellos tiempos las más frecuentes: sífilis, gonorrea, chancro, etcétera. Hoy en día la más frecuente de las enfermedades de transmisión sexual es el papilomavirus, pero no dejan de existir la sífilis, no deja de existir la gonorrea, el chancro, aunque son muy raras. La que más se presenta es el papilomavirus. Son diferentes a enfermedades, las enfermedades de transmisión sexual son diferentes a infecciones vaginales, que tienen otra connotación. Las infecciones vaginales son aquellas que se pueden autopresentar en la paciente porque son de patógenos endógenos o que se pueden transmitir en forma sexual también. Dentro de ellas están lo que es la cándida y lo que es la tricomona, que está dentro de las enfermedades de transmisión sexual. Y las que se pueden producir por la misma paciente son la vaginosis bacteriana, porque es una alteración de lo que es su flora vaginal, y la cándida, que es una enfermedad que generalmente vive dentro de la flora vaginal de la mujer. Doctor, iniciemos a hablar acerca de la enfermedad de transmisión sexual más frecuente. Sabemos que muchas pacientes, y tanto hombres como mujeres, pero sabemos que usted es ginecólogo y obstetra, aún así usted maneja el tema para ambos sexos, pero muchos consultan porque les da pena y que la situación no mejora e incluso esto hace un poco a la persona y la frena en el tema de la sexualidad, también en la autoestima. No solamente es que se tiene una enfermedad y ya, sino que también todo lo que hemos mencionado pues afecta. ¿Cómo ha sido su experiencia con respecto a esta enfermedad? Si nos puede hablar un poco más a profundidad de ella, cómo aparece e incluso usted aplica hoy en día a sus pacientes la vacuna a quien lo solicita contra el virus de papiloma, y usted nos va a explicar un poco con respecto a esto. Sí, cuando hablamos de la enfermedad del virus del papiloma humano, estamos hablando de un virus eminentemente de transmisión sexual. La connotación del virus es que se puede transformar en cáncer en la mujer o cáncer en el hombre, ya sea cáncer de vulva, vagina, cervix o cáncer de pene o ano en los dos sexos. El papilomavirus es un RNA virus que entra, por decirlo así en forma sencilla, a la sangre a través de las mucosas, ya sea mucosa oral, boca, mucosa vaginal o la mucosa anal, por unas microlaceraciones que se producen durante el contacto íntimo de estas mucosas durante las relaciones sexuales o durante el sexo oral. Cuando el virus penetra en la barrera de la piel, la barrera de las mucosas, entra al ADN de las células y ahí se replica. Tiene tres caminos que puede suceder: uno, que se replique y aparezca la enfermedad entre 5 semanas y 3 meses; 2, que no aparezca nada y que el virus quede atenuado; y 3, que el virus sea eliminado por el sistema inmune. Entre más joven es la paciente, más fuerza tiene el sistema inmune, más posibilidad de eliminarlo. De hecho, en otros países, con las pacientes que tienen enfermedades de papilomavirus de 16 a 21 años solo las observan porque les dan la oportunidad al sistema inmune propio para que sea eliminado. Cuando esto no sucede, entonces comienzan los síntomas del papiloma. Desgraciadamente, muchas veces no hay síntomas. La paciente lo tiene ahí, se replica
y cuando las defensas bajan aparecen las lesiones. Cuando las lesiones son externas, son producidas por papiloma, unos tipos de papiloma que son de bajo riesgo, que se le llaman 6 y 11. Estos son los que producen las lesiones externas. Las pacientes que tienen las lesiones internas a nivel del cuello, que pueden ser el 16 y el 18, estos se pueden transformar en cáncer del cuello de la matriz. Ese es el gran problema, la connotación. La transmisión es eminentemente sexual y se ha demostrado que el 70 a 80% de los hombres podemos tener el papiloma y transmitirlo, y el 50 a 60% de las mujeres lo tienen y lo pueden transmitir. Doctor, ¿tiene riesgo de reincidir? Porque muchas pacientes dicen, bueno, yo ya me traté, mejoré, pero después de los años, con el pasar de los años, me ha vuelto a aparecer la enfermedad. Y a veces hasta se cree que hay problemas de infidelidad por parte de la pareja y viceversa. ¿Qué opina usted de esto? Sí, desgraciadamente, lo digo en esta así, desgraciadamente, porque el papiloma, cuando una vez que entra al sistema, no es eliminado por el sistema inmune, ¿verdad? O por algunos productos que se pueden dar, que realmente lo que hacen es reforzar el sistema inmune de la paciente o del paciente. Entonces este tiende a la replicación y puede desaparecer con el tratamiento tópico las lesiones externas, que son de bajo riesgo, o las lesiones de alto riesgo que están a nivel del cuello, pero el virus siempre va a estar en el cuerpo y entonces puede aparecer en algún momento determinado de 5 a 6 años después. El papiloma puede aparecer hasta 40 años después de una primoinfección. Y ya ha sido demostrado científicamente eso. O sea que no es porque el esposo o la esposa recientemente tuvieron una actividad o no, es porque posiblemente hace 10 años en una primera pareja, en una primera relación lo adquirieron y se mantuvo atenuado, o se mantuvo, por decirlo así, descansando en el organismo y apareció 10 años después. Entonces ahí donde realmente uno, cuando ve a las pacientes o los pacientes, no es de buscar los culpables, sino que dar manejo y tratamiento para el mismo. En esta imagen que está aquí es el papiloma de localización en el cervix de la mujer, en el cervix del cuello, o sea, el cuello de la matriz. Ahí es donde más daño hace. Ahí es donde es su sitio predilecto los que son de alto riesgo y van teniendo cambios desde la neoplasia intraepitelial cervical, que no es cáncer, hasta la neoplasia intraepitelial grado 1, perdón, hasta la 3, que ya comienza a ser lesiones precancerosas. A este nivel todavía es detectable y todavía es curable. El cáncer de cervix es curable, se detecta en forma temprana y es curable, pero desgraciadamente nuestras pacientes no van a hacer su estudio de citología en el tiempo adecuado, que es cada año, sino que el denominador común es que llegaron 20 años sin tenerla, 10 años sin hacer la citología, que es una forma de detectarla, la que está a nivel del cuello. Las lesiones que son de bajo grado se los detecta la paciente con una simple visión, con una simple observación, y esas lesiones son manejables más fácilmente porque son externas, pero las que están a nivel de la vagina, que es un órgano genital interno, solamente se detectan cuando la paciente va donde el especialista o donde el médico general o donde el técnico a hacerse la citología y hay una inspección directa o una toma de citología para saber si puede tener o no el virus del papiloma. ¿Existe algún examen que se podría realizar paciente en los pacientes que únicamente son asintomáticos y que realmente no tienen lesiones? Sí. Hay 3 formas de detectar el virus en el cuerpo humano. 1, visión directa, que es cuando están las lesiones. 2, mediante la citología y la colposcopía, que se hace la visión ahí del virus, ¿verdad? Se mira la visión con la citología. Y 3, el ADN del virus, que se hace a nivel del carrillo o al nivel de la vagina o del cervix. Se toma la muestra, se manda a la patología para que el patólogo nos diga a nosotros cómo están, qué tipo de virus tiene y nos clasifica si es el 16-18 o el 6 y 11 o todos los demás virus, porque hay 200 tipos del virus, ¿verdad? Del 30% de estos pueden ser de área genital, el 70% de ese 30% son de bajo riesgo y solamente un 30% de ese son de alto riesgo.
Con respecto a la vacuna, doctor, ese es un tema que es muy importante para todos los televidentes que nos están sintonizando en este momento. Muchos se preguntan si ha tenido la enfermedad, la vacuna puede surgir algún efecto en prevención o si esto cura, preguntan muchas personas. Háblenos un poco con respecto a la vacuna, qué es lo que existe actualmente y cuál ha sido su experiencia con respecto a la misma. Ok, cuando nosotros hablamos de la vacuna es la única forma de prevenir que a una paciente le dé el virus del papiloma o le dé y se convierta en cáncer. Las otras formas de prevención son la abstinencia sexual, que es muy difícil porque nosotros somos eminentemente sexuales, nacemos de las relaciones sexuales y un porcentaje bien alto de nuestra actividad o de nuestra en pareja es tener relaciones sexuales, ¿va? Y la otra es disminuir el contagio con el condón. Nadie sabe si otra persona o no tiene el virus a menos que se haga el examen y que le diga, mira, yo tengo el virus, entonces prevenite, usa un condón o ponete la vacuna antes si no tenés las lesiones para evitar la enfermedad. La vacuna se debe aplicar en todas las mujeres o varones de 9 a 46 años de edad. Son 3 dosis que se aplican en el hombro y estas, aplicándose las 3, cubren un 99.9% de prevención de que no va a adquirir el virus del papiloma. Si ya lo tiene, la vacuna le va a proteger contra otros tipos que no tenga. No es necesario hacerse los exámenes de ADN para saber qué tipo tiene. Solo póngase la vacuna, porque se ha visto que hay una sinergia entre los 4 tipos que tiene la vacuna tetravalente que ayudan a proteger sobre otros tipos que pueden estar presentes en el ambiente. Existen actualmente 2 tipos de vacuna, una que es bivalente, que tiene 2 tipos de papiloma, de virus, que protege contra 2 tipos, una tetravalente, y actualmente ya salió al mercado en otros países la nonavalente, que cubre contra 9 tipos de papiloma, del virus del papiloma. Los tipos del virus del papiloma, como ya les dije, son de bajo grado y alto grado. Los de bajo grado son las lesiones externas y los de alto son los que producen cáncer, que están en el área interna. Con la vacuna se previene que esta paciente pueda tener las lesiones externas y pueda tener cáncer del cuello de la matriz. La paciente que ya tiene el virus también se lo debe poner. La paciente que tuvo un NIC 1, NIC 2, NIC 3, fue operada, mientras tenga matriz se debe aplicar la vacuna porque siempre va a estar protegida. ¿Existe alguna contraindicación de la aplicación de la vacuna? Hasta estos momentos solamente durante el embarazo es la única contraindicación, o aquellas pacientes que ya tengan el cáncer pues ya no se debe poner, más que contraindicación es que no le va a servir, pero el embarazo, pacientes inmunosupresas se deben aplicar la vacuna para que no vayan a adquirir el virus y puedan tener un cáncer más desarrollado por su misma inmunosupresión. Doctor, la mayor parte de las pacientes que usted ve, ¿en qué estadio están de las que estamos viendo en pantalla en este momento? Generalmente nuestras pacientes llegan en NIC 1 o NIC 2, ¿verdad? Esa es la mayoría. O llegan con la infección activa del papiloma, ¿verdad? Con las lesiones activas a nivel externo, las lesiones activas a nivel del cuello de la matriz, ¿verdad? Que son detectables, son curables. Un mínimo porcentaje llega con ya lesiones avanzadas, que ya es poco lo que se puede hacer, y a esa paciente uno le pregunta cuándo se hizo la última citología y le dicen hace más de 10 años. La paciente que se hace su citología cada año, que se hace su revisión cada año, tiene menos probabilidad de llegar a tener cáncer, porque se puede detectar el papiloma a tiempo, se trata y se cura. Con esta respuesta nos vamos a una breve pausa comercial. Continuamos con más en Avances en Salud, hablando acerca de las enfermedades de transmisión sexual. Y otra de las consultas muy populares de los pacientes es con respecto a la diferencia entre las enfermedades de transmisión sexual y las infecciones vaginales. Doctor, tienden a confundir un poco. Sí, tienden a confundir principalmente porque al pobre hombre le cae toda la culpa cuando una mujer tiene alguna secreción, un mal olor, un ardor, etcétera, porque cree que es que ha andado con otra persona y le ha traído una enfermedad a ella.
pero existe una gran diferencia en eso. Las de transmisión sexual, la palabra per se lo dice, son eminentemente por relaciones sexuales. Y las infecciones vaginales pueden ser por patógenos propios de la flora vaginal de la mujer. En la mujer existen más o menos de 20 a 25 patógenos ahí que están atenuados porque son dominados o son mantenidos en un equilibrio adecuado por los lactobacilos o bacilos de Doederlein se llaman, que llevan ese nombre, que son los que mantienen el equilibrio en la flora. Cuando este equilibrio se altera por alguna actividad o mucha actividad sexual, por el uso de antibióticos, por el uso de duchas, por el uso de jabones inadecuados, entonces los bacilos de Doederlein se mueren o disminuyen en cantidad y ya no pueden comerse o fagocitar a las otras bacterias y estas crecen y por lo tanto producen las infecciones. De hecho, estas infecciones pueden presentarse en mujeres que nunca han tenido relaciones sexuales, en mujeres en niñas, ¿verdad? O en aquellas que tienen más de 2 o 3 años de no tener relaciones y cuando usan un jabón o usan mucho antibiótico, entonces se presentan. Y tienen características que son con un olor muy fuerte, un olor como a pescado podrido, ¿verdad? Y hay prurito o picazón, hay ardor y hay una secreción amarillento verdosa que es característica en estas pacientes. Cuando hablamos nosotros de enfermedades de transmisión sexual, podemos hablar como en el que está ahorita el herpes, que ese es de transmisión sexual eminentemente. Son ampollas como están ahí, pueden ser alrededor del pene, de la cabecita del pene en el hombre, o pueden ser en los labios menores o mayores de la vulva, en los dos o en uno solo lado. Y se caracteriza porque pica, arde exageradamente y duele, ¿verdad? Y la paciente llega al 2 o 3 día con las ampollitas y le dice a uno, doctor, yo no aguanto mi área genital. Esa es eminentemente de transmisión sexual y como el virus del papiloma y como el virus del HIV-Sida se llegaron para quedarse. El herpes se trata por un tiempo con algunos medicamentos, desaparece, ¿verdad? Los síntomas, desaparece el ardor, desaparecen las ampollas, como que nunca ha habido nada y 1 o 2 años después vuelve a aparecer cuando las defensas bajan en la paciente o en el varón y entonces se presenta de nuevo. Esa sí es una enfermedad de transmisión sexual, igual que el chancro blando, que es una úlcera, igual que el linfogranuloma venéreo, que es una inflamación de los ganglios a nivel del área inguinal, que son eminentemente de transmisión sexual. ¿Puede un paciente tener varias enfermedades de transmisión sexual a la vez? Así es, puede tener 2 o 3 enfermedades de transmisión sexual. Se ve más en las personas muy promiscuas, en las personas que tienen múltiples parejas, como en aquellas personas que tienen son trabajadores del sexo. Ahí se ve mucho más frecuente. Doctor, al ver esas imágenes con respecto al herpes, algunos pacientes empiezan con las vesículas. Ya vemos que la enfermedad ha avanzado un poco más, pero cuando están iniciando, ¿podría tener un tiempo de remisión espontánea o rápida o hay que tener tratamiento durante un buen tiempo? La enfermedad tiene un ciclo que se llama la evolución normal de la enfermedad o la evolución en un tiempo. Si no se tratan, esta va a desaparecer más o menos en unos 7 o 8 días. Pero el dolor va a ser mucho mayor, la intensidad del ardor va a ser mucho mayor y las ampollas van a confluir y entonces van a tender a formarse en úlceras. Es tanto el problema que la paciente lo mejor que puede hacer es buscar ayuda. El tratamiento, una vez iniciado, 12 horas después, está sin dolor, sin ardor, sin malestar, tiene que terminarlo porque mínimo son 5 días o 7 días de tratamiento para que esté bien. A continuación veremos otra imagen relacionada con el tema. Habla un poco con respecto a la candidiasis. Sabemos que la candidiasis es una infección vaginal, pero usted nos acaba de hablar, doctor, con respecto a la diferencia entre las enfermedades de transmisión sexual y las infecciones vaginales. ¿Podría considerarse eso una enfermedad de transmisión sexual? Porque el paciente dice, oh, yo no lo tenía, desde que tuve relaciones sexuales con una o varias parejas, presento este problema. La cándida es una enfermedad una infección vaginal que es una de las bacterias que viven dentro de la vagina. Generalmente pasa atenuada por el hecho de que los lactobacilos de Doederlein la tienen a ese nivel
y una mujer nunca puede presentar, pero se ha demostrado que en la vida de la mujer va a presentar de 1 a 2 infecciones de cándida que puede presentar cada año o cada 2 años. Cuando una vez lo presenta, se puede repetir a los 6 meses o se puede repetir a los 2 años. Sí es de transmisión sexual y sí es una infección vaginal, porque puede presentarse por ejemplo, en el caso de las mujeres que tienen diabetes, es un signo de alarma, un signo de alerta, cuando ellas empiezan con prurito vaginal, con ardor, con secreción amarillenta, tipo requesón, que les sale espontáneamente, significa que sus niveles de glucosa están elevados y este es un ambiente propicio para que el glucógeno, la cándida se alimenta del glucógeno que hay a nivel vaginal y prolifera inmediatamente, rápidamente, y hace una proliferación tan importante que los lactobacilos no la pueden contener, no la pueden detener y empieza la infección. El problema de la cándida es que es una enfermedad que puede ser difícil de tratar, puede ser recidivante, puede ser reinfecciosa, y ese tratamiento es bien difícil. Hemos tenido pacientes que desde los 16, 17 años que adquirieron una cándida o que empezó la cándida a crecer, no han podido eliminarla, ya tienen 24 años y tienen 1 a 2 periodos de enfermedad durante el año. El tratamiento, si se lleva adecuadamente, va a remitir los síntomas, va a quitar la infección, y un consejo es a los médicos que cuando ponerle espéculo, quitar la mayoría de lo que es la secreción de cándida a nivel de la vagina, porque a veces queda tapizada, para que pueda hacer efecto el tratamiento. Y muchas veces el tratamiento dura de 4 a 6 semanas vía oral y más o menos 10 dosis del antibiótico vaginal para que pueda mejorar. Doctor, ¿cómo se hace para regular el pH vaginal de una paciente? Existe hoy en día el abuso de las duchas vaginales. ¿Usted qué opina? Muy buena pregunta, Ileana. El pH se regula, la paciente lo regula. La vagina se limpia sola y tiene un pH normal de entre 3.8 a 4.2. Es un pH ácido. Ese pH es el que mantiene, lo mantienen los lactobacilos, ¿verdad? Son el pH propicio para que no crezcan las otras bacterias. Una vez que ese pH ha sido alterado por el uso de duchas, por el uso de antibióticos, por una menstruación muy prolongada, por infecciones vaginales a repetición, por enfermedades de transmisión sexual, por el uso de tampones, etcétera, entonces una vez que ha sido alterado comienzan las infecciones vaginales. Para mantener este pH, lo primero que hay que hacer es tener un buen aseo genital, mantener el área seca, usar un jabón neutro, y eso es más que suficiente. Algunos alimentos que pueden ayudar a mejorar el metabolismo, mejorar el pH, pero no usar duchas vaginales, porque las duchas vaginales destruyen lo que es la flora buena y crece la flora mala. Entonces, las bacterias buenas se mantienen en ese pH y mantienen en un peróxido de hidrógeno adecuado, que es producido por ellas mismas, que es un ambiente rico en oxígeno. Las otras viven mejor sin oxígeno, son anaerobias, y esas otras, a ellas cuando el pH sube se hace básico y el peróxido de hidrógeno producido por los lactobacilos va disminuyendo, entonces se va haciendo un ambiente con poco oxígeno. Estas otras bacterias crecen y van destruyendo las bacterias buenas y se empiezan a comentar la inflamación, la secreción, el mal olor y los dolores, y lo más problemático que puede llegar es que a tener una infertilidad por infecciones de transmisión sexual a repetición o por enfermedad de transmisión sexual o por infecciones vaginales a repetición. Doctor, es tremendo poder hablar para la población en general de este tema, porque en general no es muy común de que se pueda hacer tan abiertamente y explicando de manera tan práctica y sencilla. Sabemos que existen muchos casos y televidentes y personas que nos están viendo en este momento que tienen preguntas a través del 9230, usted nos las puede hacer llegar y sin duda alguna más adelante vamos a contestar cada una de ellas. Doctor, con respecto al tema de la candidiasis y la autorreceta, la automedicación, que van a la farmacia y le explican a la persona que está en la farmacia atendiendo y les indican tratamiento. Algunos pacientes también dicen, bueno, es que el doctor ya me vio y siento lo mismo y me voy a tomar el mismo tratamiento. ¿Qué recomienda usted a los televidentes con respecto a esto? Lo primero es que si existen enfermedades de este tipo, acordarse que
lo mejor es ir donde el facultativo, el que sabe, para que les dé el tratamiento y terminar el tratamiento. El problema es que las pacientes a los 2 o 3 días que se siente bien no continúa tras el tratamiento, o le vino la menstruación, no continúa el tratamiento. Lo más adecuado es que terminen el tratamiento aunque se sientan bien, para no provocar que se presenten resistencia al tratamiento y se hagan enfermedades recidivantes o enfermedades crónicas. Lo más difícil de tratar es una cándida recidivante, una cándida crónica. Es bien difícil, es frustrante, porque la paciente a veces prueba con 5 o 6 medicamentos y no tiene ayuda. Por eso debe ir donde el médico. Si compra el tratamiento que el médico ya le dio en la farmacia, termínelo. No compre 2, 3 sobres, compre todo el tratamiento y termínelo, porque esa es la única forma de eliminar o de erradicar completamente esta bacteria, para que la paciente no recidiva en su infección. Existen varios mitos y realidades con respecto a la candidiasis, ya que es una enfermedad bastante frecuente. Una de ellas es con respecto a que si es normal después del periodo menstrual que aparezca comezón y la candidiasis. Y también otro relacionado es que si es cierto que el uso del DIU o el dispositivo intrauterino tenga o de predisposición a tener candidiasis. Después de la pausa comercial le daremos la respuesta. Seguimos en Avances en Salud. Estamos hablando acerca de las enfermedades de transmisión sexual. Hemos hablado de varias. Quedamos pendientes de hablar acerca de los mitos y realidades con respecto a la candidiasis vaginal. Uno de ellos es con respecto a que si es normal que después del periodo menstrual aparezca candidiasis, y la otra es si es cierto que con respecto al DIU, el dispositivo intrauterino, predispone a tener enfermedades vaginales. Doctor Funes. Si la menstruación es muy prolongada, dura más de 8 o 10 días, al pasar la menstruación hay un cambio en la flora vaginal. Si la paciente tiene cándida, puede aparecer los síntomas durante este periodo postmenstrual. Si no tiene, no va a aparecer nada. O sea, la cándida no aparece porque pasó la menstruación, sino que se presenta si ella ya tuvo la infección y durante este periodo hubo un cambio en la flora, entonces se puede presentar la cándida. En el dispositivo intrauterino no predispone a infecciones de cándida, sino que lo que predispone es la prolongación del sangrado con el dispositivo uterino, por ahí un cambio en la flora. Hay alguna relación con los hilos y las infecciones, pero solo si se presentan las infecciones o se presenta la enfermedad de transmisión sexual, pueden perpetuarse un poco con la presencia de hilo, o pueden subir hacia la cavidad endometrial o subir hacia las trompas y producir obstrucción. Muchas pacientes usando el dispositivo tienen las infecciones por las relaciones sexuales, etcétera. Entonces lo que hay que hacer es darle tratamiento, pero no retirar el DIU. Si el DIU se relaciona con alguna infección a repetición, entonces sí, se tiene que retirar el dispositivo, se debe dar un tratamiento y recolocar, pero generalmente con el antibiótico, con el tratamiento que se da, se elimina la infección y se puede continuar con el método anticonceptivo, que es el dispositivo. A continuación seguimos con lo que es el chancro y otras enfermedades de transmisión sexual que también son bastante frecuentes. Doctor, ¿cuál ha sido su experiencia? ¿Qué tan frecuentes son hoy en día que ustedes reciben en su clínica? A nivel de la clínica privada, yo tengo más o menos 20 años de no ver un chancro. A nivel del Estado me parece que sí, todavía hay algunos casos de chancro blando. Lo bueno es que el tratamiento es muy práctico, ¿verdad? Ahora con una sola tableta de antibióticos se elimina el chancro. Es una lesión que es una úlcera, como se ve ahí, blanda, ¿verdad? Una úlcera que tiene secreción con mal olor, es una transmisión sexual, pero generalmente la bacteria que lo transmite se elimina con un antibiótico, como les digo, vía oral, una tableta o 2 tabletas en una sola toma, y eso ya pues generalmente ya no necesita como antes, que necesitaba 5 o 6 días de tratamiento. Es muy infrecuente, ¿verdad? Yo realmente a nivel de la clínica privada no he visto, más o menos, tengo 20 años de no ver el chancro blando, ¿verdad? Doctor, ¿las enfermedades de transmisión sexual de los caballeros también aparecen en las mujeres? Exactamente igual, el mismo chancro, el herpes,
la cándida puede aparecer. ¿La sífilis? La sífilis también. Y si han fijado, no hemos hablado mucho de la sífilis porque también tenemos mucho tiempo de no tener sífilis a nivel privado, pero sí hay sífilis a nivel nacional todavía, a nivel de nuestra gente. El tratamiento igual ha mejorado mucho ahora con el tratamiento, ¿verdad? Y ya no se ven aquellos casos floridos como estos, por ejemplo, donde se miraban las múltiples lesiones en piel, en el sistema nervioso, donde mirábamos los neurosífilis, donde mirábamos el nacimiento de niños con lues con sífilis, ¿verdad? Ya casi no se mira eso porque se ha logrado a través de los exámenes del RPR, BDRL, detectar en forma temprana y se da tratamiento. Todavía es válido mandar a hacer estos exámenes porque puede presentarse, ¿verdad? Y con el tratamiento que hoy en día está muy variado, ¿verdad? De tratamiento bioral o tratamiento inyectable, se elimina lo que es esta enfermedad de transmisión sexual que hace 25, 30 años era más frecuente, igual que la gonorrea, que es otra de las enfermedades de transmisión sexual que en forma privada casi no se observa y es muy raro que se observe. Cuando se presenta una gonorrea no tratada, puede llegar a presentar enfermedades pélvicas severas, infertilidad y hasta la muerte, incluso por infecciones de pelvis peritonitis. Tenemos algunas otras más enfermedades de transmisión sexual que nos están preguntando a través del 9230 y que sin duda alguna vale la pena poder responder sus interrogantes. Son muchas. Es un tema de tanto de qué hablar, doctor. ¿Con qué frecuencia usted recibe pacientes de enfermedades de transmisión sexual? Yo sé que usted también hace la evaluación obstétrica de las pacientes embarazadas, pero también recibe consultas ginecológicas relacionadas con enfermedades de transmisión sexual, infecciones vaginales y otras. Una de las enfermedades de transmisión sexual que no hemos mencionado, que es frecuente, es la tricomona, la enfermedad por tricomoniasis, que es eminentemente de transmisión sexual. Esa sí no vive en la flora vaginal de la mujer y la tricomona puede llegar a provocar infertilidad en algunas pacientes si logra penetrar el endometrio y logra llegar a las trompas de falopio. Es muy común, el síntoma es una secreción como espumosa, grisácea, con un olor un poquito pesado cuando uno hace la evaluación va a ver que el cuello de la matriz está como aframbuesado, o sea, tiene múltiples coloraciones pequeñas rojas, hay ardor, hay picazón y durante la relación sexual hay mucho dolor o dispareunia. Entonces, esta es eminentemente de transmisión sexual, aparece de 2 a 3 días después de la transmisión sexual y hay que darle tratamiento. Todavía sigue siendo el metronidazol el tratamiento de elección, existen algunos imidazoles también, ¿verdad?, de dosis única, pero es preferible usar unos 5 a 7 días de tratamiento para que se erradique y como en todas las otras hay que tratar la pareja. En todas las enfermedades de transmisión sexual hay que tratar la pareja y en todas las infecciones vaginales hay que tratar la pareja porque pueden ser reinfecciones si no se trata al esposo o no se trata a la mujer. Hay que tratar a los dos para que esta desaparezca. La tricomona es una causa de prurito a nivel de la uretra peniana en el hombre y el hombre llega a buscar ayuda porque cuando orina arde y cuando está queriendo miccionar hay un prurito intenso que molesta y hay alguna secreción a nivel de la uretra del pene como amarillenta, grisácea, que no debe presentarse y entonces por eso buscan ayuda. Cuando la paciente llega se le debe insistir que el tratamiento debe terminarse, que si son 7 días, 7 días tiene que tener el tratamiento para poder erradicar la infección. Generalmente con una sola vez es suficiente, no es como la cándida que puede recidivar, esta generalmente desaparece y se vuelve a adquirir si hay otra vez contaminación con la tricomona si el esposo o la esposa lo adquieren de otra persona. Doctor, al hablar acerca de las diferencias que usted ya nos habló con respecto al tratamiento entre la candidiasis y la tricomoniasis, bueno, también al hablar acerca de la Gardnerella, que es otra que se ha dado con relativa frecuencia, no sé si la incidencia sigue siendo igual, y con respecto a las características, el olor, la secreción, y que nos hable un poco acerca de los estudios, si es correcto hacer un cultivo, cuáles son las indicaciones de esto. Cuando hablamos de Gardnerella estamos hablando de la vaginosis bacteriana, que es
la bacteria patógena más frecuente de la vaginosis, pueden haber otras, pero esa es la más frecuente, ¿verdad? La Gardnerella vaginalis, que es una de las bacterias comunes que viven ahí a nivel de la flora vaginal, y cuando hay un desequilibrio, como lo explicamos, esta crece y se produce lo que es la vaginosis bacteriana, que tuvo otros nombres anteriormente, como vaginitis inespecífica, etc. Dentro de todas, generalmente a todas se les puede hacer un cultivo y todas pueden crecer en un cultivo, ¿verdad? A veces crecen mixtas. Otra característica de las enfermedades de infecciones vaginales o de las enfermedades vaginales es que pueden ser mixtas. Por eso el tratamiento se debe dar en forma mixto, dos antibióticos, debe darse vaginal y debe darse vía oral, ¿verdad? En la vaginosis bacteriana, si no ha tenido vía sexual, pues solo se debe dar en forma oral, pero el tratamiento debe ser con 2 antibióticos o más. Las características clínicas son similares, pero la diferencia, si se hace una buena clínica, se va a encontrar en el tipo de secreción, en la duración, en el olor, en el color y en si hay prurito o no hay prurito. Como lo dije, el cultivo puede ayudar, pero generalmente nosotros no mandamos a hacer cultivo, sino que el tratamiento lo hacemos clínico. Solo se hace cultivo si con el primer tratamiento no mejora la paciente, ¿verdad? Porque es muy raro, pero podría haber otra bacteria involucrada. Pero generalmente damos un tratamiento eminentemente en forma clínica, vemos las características y en base a eso lo hacemos. Podemos hacer un estudio de pH, podemos hacer un estudio de KOH para hacer una diferencia entre vaginosis bacteriana por la Gardnerella con la tricomona, para hacer una diferencia con la cándida, ¿verdad? Si tenemos un microscopio en el consultorio, agarramos la secreción, podemos hacer un gran ahí, una coloración rápida y vamos a ver si existen hifas, es una cándida, si no existen, o hay células club, es una Gardnerella o una vaginosis bacteriana, y si existen las tricomonas que se ven características ahí que son chatas con unos hilos, entonces uno ve ahí eso, y por eso es que no se hace cultivo generalmente, sino que se trata eminentemente clínica. ¿Usted realiza estos estudios en su clínica, doctor? Tenemos ahí la KOH, tenemos todo para hacer el estudio, y a la paciente le tomamos secreción, le hacemos la gota del KOH, y tiene un olor característico como a pescado podrido, ¿verdad? Se dice, y en base a eso le damos el tratamiento a la paciente. Y cuando es una vaginitis mixta, una vaginosis mixta, ¿en qué consiste? Cuando es una vaginitis mixta es cuando se presentan 2 o más bacterias en la secreción vaginal. Puede ser cándida con tricomona, puede ser vaginosis bacteriana con tricomona generalmente, y se le debe dar tratamiento con dos medicamentos. Por eso es que la mayoría de las presentaciones de los óvulos vienen tratamiento para tricomona y tratamiento para cándida, o tratamiento para vaginosis que se parece a la tricomona y tratamiento para cándida. Con esta respuesta nos tenemos que ir nuevamente. No tenemos que terminar este programa sin antes mencionarles un poco con respecto al VIH, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que el doctor nos va a hablar acerca de esto también. Le toca ver pacientes que tienen esta enfermedad y como consecuencia de ella, su sistema inmunológico deprimido, varias de las enfermedades de transmisión sexual y complicaciones en sus genitales. Doctor. Sí, el VIH-Sida es una enfermedad de transmisión sexual también, no es eminentemente de transmisión sexual porque puede ser adquirida también a través de transfusiones, ¿verdad? O de la madre al niño. Pero la mayoría de la transmisión es por el área sexual. Una paciente con VIH-Sida, si está bien controlada, si está con su tratamiento de antirretrovirales, está prácticamente con una enfermedad crónica, como se ha catalogado hoy en día, igual que la hipertensión, igual que la diabetes, etcétera. Si tiene las defensas bajas porque no está controlada adecuadamente, sí está predispuesta a enfermedades de transmisión sexual y está predispuesta a infecciones vaginales, más aquellas que tienen los patógenos en su vagina que están atenuados, como ser la vaginosis bacteriana o la cándida. A veces muchas pacientes con HIV-Sida llegan a la consulta con cándida, y a veces es la primera sintomatología, igual que el papilomavirus,
Es la primera sintomatología que se presenta de una enfermedad más seria como es el HIV-Sida. Por eso es que se ha tenido esa relación. Paciente con cándida crónica, paciente con HPV o con virus del papiloma humano, muy intenso, muy agresivo, se le debe hacer un examen de HIV-Sida para ver si no son manifestaciones secundarias de una enfermedad más seria como es el HIV-Sida. Que ese, pues ya todos sabemos, porque está bien difundida la información, entra el DNA también, se replica y ataca el sistema inmunológico, baja las defensas y esto lleva a infecciones o enfermedades secundarias que son las que llevan a la muerte a la persona. Todas las enfermedades, o es decir, más bien, todo paciente con VIH puede tener las enfermedades de transmisión sexual que usted nos había mencionado o no necesariamente. Puede tenerlas, todas las que hemos mencionado o más, porque sus defensas están bajas y puede adquirirlas en una relación sexual con otra persona que tiene la infección, que no ha sido tratada y le puede pasar desde gonorrea, sífilis, todas, ¿verdad? Y más agresivas que en la persona que tiene defensas adecuadas. Nosotros hemos tenido pacientes con virus del papiloma que no pueden orinar, no pueden ir al baño porque tienen toda el área genital tomada, ¿verdad? Y son unas masas tan grandes que hay que llevarlas a quirófano varias veces para poder eliminar las lesiones. Doctor, ¿todo paciente con VIH podría ser asintomático y en realidad solo tener las enfermedades de transmisión sexual? Sí, una persona con VIH que usted la mira, que está bien manejada, usted la mira como que no tiene nada y se mira sana. De hecho, es una de las situaciones bien difíciles cuando uno le dice a las pacientes que usen protección cuando van a tener relaciones sexuales o al varón y él dice, mire, si la persona se mira bien, yo lo miro sanito, sí, porque está manejado. Puede llegar una persona con VIH, SIDA, con una infección vaginal y solo tener en ese momento activa la infección vaginal y tener las defensas adecuadas perfectamente. Se le da tratamiento para manejar su infección vaginal y siempre tiene que seguir con su manejo antirretroviral, ¿verdad? Esos son algunos de los síntomas relacionados con el VIH y donde el doctor ya mencionó claramente, y muy acertadamente también, con relación a los síntomas. No todos los pacientes con VIH tienen estos síntomas. Algunos pacientes no tienen ninguno, doctor. Y uno que otro, con respecto al tiempo o el paso del tiempo, van presentando algunos. Aquí cuando habla de síntomas del SIDA es cuando la enfermedad está establecida. Entonces ya cuando la enfermedad está establecida y empieza a tener esta sintomatología es porque el paciente ha llegado a una situación en que sus defensas están muy bajas y presenta toda esta situación. Pero un paciente con VIH bien manejado, que está con sus defensas normales, que está con sus antirretrovirales, no tiene ningún síntoma de esto. Pasa bien como cualquier otra persona que no tiene VIH. Eso es porque él es disciplinado, se protege durante sus relaciones sexuales, va a sustraer su tratamiento, se los toma y se cuida con una buena alimentación, pasa bien y evita infecciones de cualquier tipo para no caer en la enfermedad del SIDA, ¿verdad? Porque puede tener VIH y no tener SIDA, porque ya el SIDA es el síndrome de todo lo que él presenta con VIH. Con esta explicación nos tenemos que ir nuevamente y regresamos para cerrar Avances en Salud. Estamos llegando al final de Avances en Salud. Muchísimas gracias por su fiel sintonía. También le agradecemos al doctor Juan Carlos Funes, un excelente ginecólogo y obstetra, quien puede llamar a los números de teléfono que están en sus pantallas. Él está ubicado en el hospital La Policlínica. Doctor, gracias. Lo esperamos en una próxima ocasión. No, muchas gracias a ustedes por darme esta oportunidad. Espero que les haya servido a ustedes en casa. Y un consejo final es mantengan el área genital seca y limpia. El aseo con un jabón neutro en las mujeres, igual puede ser en los varones, es la clave para no infectarse. Si usted tiene un área genital seca, limpia y con un buen pH, no va a tener ningún problema.
y al primer síntoma que tenga de un cambio en su salud, busque al médico para que esto no avance y no llegue a tener complicaciones de algún tipo que no sean tratables de forma adecuada. Hágase la citología anual, que eso le va a salvar. Noches y bendiciones.